Eso está bueno, buenísimo. Queríamos ir para el Día de los Muertos, sí, pero bueno, veremos si se puede. En sí, de verdad, tiene razón, el ISCB Latinoamérica estaba Sí, previsto para Querétaro. sí, para Querétaro, ahí fin de octubre, ya Y, habíamos organizado unos días más en la mente. ¿Ustedes están en el comité organizador? No, no, que yo me había organizado mentalmente para poder ir y quedarme para los festejos del Día de los Muertos. Todos estuvimos así y la promoción del evento justamente el plus fue ese. Si ustedes se pueden quedar, nosotros les vamos a poder mostrar cómo es la fiesta del Día de los Muertos, ¿no? Y era ese plus maravilloso que todos dijeron, no, sí, no nos podemos perder, pero bueno, en esta coyuntura no sé cómo está la situación. Como si alguien de ustedes, los que están conectados con nosotros, el público asistente, es del comité o sabe algo de ello, nos puede comentar de repente. Bien, desde Barranquilla, noches de Barranquilla en Bogotá, Colombia. Perfecto, entonces vamos a empezar, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, Muchas gracias por habernos un placer. escrito. Muchas gracias por invitarme. Les voy a contar un trabajo que estamos, que realizamos el año pasado y terminamos este año, a principios de año, que mandamos a publicar recientemente, todavía ahora con toda esta problemática no hemos tenido muchas novedades, pero bueno. Y es la reevaluación de los genomas de Toxoplasma gondii y Neospora canunum, que revelan problemas en el ensamblaje. Entre ellos hay reordenamiento y cambio en el número de cromosomas. Estimada doctora, disculpe, ¿usted cree que nos puede dar unos minutos para poder hacer una breve introducción de usted y algunos detalles más antes de que pueda empezar su presentación? Sí, cómo no. Bien, entonces ahora voy a compartir mi pantalla brevemente para poder presentarles algunas cosas que necesito presentarles a ustedes. Bueno, buenas noches con todos. Es un honor para mí poder ser la moderadora en este cuarto edición de nuestros webinars Bioinformatics Applications, que se viene realizando en este mes y hasta el mes de junio. Y la difusión se da a través de las redes sociales, como es Facebook, como es Twitter también, ¿no? Entonces ahora solo quiero compartir mi pantalla, un segundo. ¿Tengo que parar de compartir acá? Eh, Creo que sí. A ver, gracias, doctora, muy amable. Bien. Bueno, ¿me confirman? Bueno, este es el banner de la introducción, entonces pueden seguir viendo el banner, el flyer de la introducción. Sí. Perfecto, perfecto. Ok. Bien. Bien, este es como les comentaba, la cuarta edición de nuestros webinars de Informatic Applications, que lleva como título, como pueden ver, la revelación de los genomas de Toxoplasma gondii, Neospora caninum, revela problemas de ensamblaje, reordenamiento y cambio en el número de cromosomas. Esto es en la temática de genómica, ¿verdad? En nombre de la Sociedad Peruana de Informática y de la Comunidad Científica Lambayecana. Mi nombre es Clevio Osorio y como parte del comité directivo de la Sociedad Peruana de Informática voy a ser la moderadora el día de hoy. Bueno, la Sociedad Peruana de Bioinformática es una asociación peruana sin fines de lucro fundada el 23 de julio del 2019 que tiene como objetivo integrar a la comunidad peruana dedicada a la bioinformática, impulsar el uso y desarrollo de la bioinformática en el país y combatir las disparidades y promover las buenas prácticas en investigación. Y pues la comunidad lambayecana, científica lambayecana, es una comunidad de científicos lambayecanos que tiene como objetivo reunir, contactar y organizar a profesionales lambayecanos
quienes se desarrollen en diferentes áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional. De esta forma, la comunidad científica lambayecana buscaría tener representatividad en temas de interés regional y nacional. Bueno, en esta oportunidad tenemos a la doctora Luisa Berna Zanota. Ella es PhD, trabaja en la unidad de biología molecular del Instituto Pasteur en Uruguay. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran el estudio genómico y de expresión de familias multigénicas codificantes de proteínas de superficie en Trypanosoma cruzi, alternativas tecnológicas de alto impacto para el diagnóstico temprano y vigilancia de tuberculosis bovina y genómica comparativa y estudio de poblaciones de levaduras. Bueno, quiero explicar rápidamente, antes de empezar con la ponencia, con esta presentación de la doctora, la dinámica de las preguntas. Cuando se finalice la presentación, se procederá a las preguntas, si alguno de ustedes, los asistentes, las tenga. Así que voy a agradecer que dejen sus preguntas en el chat de esta plataforma, en el chat box, y yo voy a proceder a leerlas cuando finalice la presentación. O si ustedes también desean, encienden sus micrófonos al final para que puedan hacer sus preguntas. Así que agradecería a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos y cámaras para evitar todo tipo de interrupciones, ¿no? Sin más que informar, bueno, procedo a cederle la palabra a la doctora Luisa Berna Zanota. Muchas gracias. Gracias. A usted, doctora. Un segundo ahora. Sí se ve ahora, ¿no? Sí, sí se observa. Perfecto. Sí, doctora. Bueno, entonces, como les comentaba, este es un trabajo que realizamos en el Instituto Pasteur, que, como mencionaban, es la reevaluación de dos genomas, uno de Toxoplasma gondii y Neospora caninum, que revela problemas de ensamblaje, en especial reordenamiento y cambio en el número de cromosomas. Voy a iniciar contándoles brevemente un poco sobre Neospora caninum, el organismo de interés en este caso. Es un parásito unicelular, eucariota, que tiene una distribución mundial, pertenece a la familia Sarcosistidae y al filum Apicomplexa. Dentro del filum Apicomplexa, que son bastante conocidos, que comprenden varios parásitos obligados, que son responsables de varias enfermedades que son humanas o veterinarias. Una de las más conocidas es la malaria, pero bueno, también la toxoplasmosis, la neosporosis, que es la causada por Neospora caninum, cristopolidiosis, babesiosis y telediosis. Esas son las más conocidas. Neospora caninum se describe por primera vez en Noruega en 1984, a partir de muestras provenientes de perros. Recién en el año 1988
se logra hacer se logra hacer un ensayo serológico para detectar este parásito. Hasta entonces era casi imposible diferenciar Neospora caninum de Toxoplasma gondii, debido a las similitudes estructurales que tenían estos dos parásitos. Y desde entonces, se han realizado varios estudios que muestran cómo estos dos parásitos, Neospora caninum y Toxoplasma gondii, comparten gran cantidad de su material genético y por lo tanto están fuertemente emparentadas. Bueno, el ciclo de vida de estos parásitos es bastante complejo, pero para hacer o para resumir las diferencias entre Toxoplasma gondii y Neospora caninum tiene la reproducción sexuada en el intestino de los cánidos, que van a ser el huésped definitivo. Entre ellos está el perro doméstico, y en ellos puede ser causante de una enfermedad neuromuscular neonatal. También logra infectar bovinos, que sería un huésped intermediario, por transmisión horizontal, por vía oral, o por transmisión transplacentaria. Y es esta transmisión transplacentaria que es la principal causa de abortos, resultando en pérdidas económicas bastante grandes a nivel mundial. Nuestro país se caracteriza Uruguay se caracteriza por tener una industria cárnica muy fuerte y una industria lechera muy fuerte. Entonces, sobre todo en esos dos rubros es muy importante controlar el parásito, y por lo tanto tenemos algunos proyectos que investigan este parásito. Neospora caninum también logra infectar, aparte de los cánidos y los bovinos, puede infectar ovinos, caprinos, equinos y cérvidos. Y tiene como una preferencia por la transmisión vertical, y en especial en bovinos. Por el contrario, Toxoplasma gondii tiene como huésped definitivo el gato. Ustedes lo deben conocer, por ejemplo, el test que se hace a las mujeres durante el embarazo, que aquellas que tienen ya los anticuerpos, que ya han sido infectadas con Toxoplasma gondii, pueden estar como más tranquilas y comer todos los alimentos y verduras sin tanta precaución en el lavado, y no comer carne cruda, aunque eso ahora se está un poco reevaluando. Y bueno, el huésped definitivo entonces es el gato, donde hace la parte, la reproducción sexual del parásito, y depende este parásito fuertemente de la transmisión horizontal. No, esa es una de las diferencias que tiene con Neospora. Y bueno, dentro de las diferencias que se ha encontrado entre estos parásitos, se busca mucho en proteínas de superficie o factores de virulencia que diferencian a los dos organismos. ¿Qué es lo que se sabe de estos genomas? Este es un primer artículo del 2011, donde se hace un análisis comparativo de varios genomas de apicomplejos, muchos plasmodiums, también Theileria, Babesia y Cryptosporidium, en los cuales lo que se buscaba era ver un poco si se mantenía la sintenia, el orden sinténico, que es cómo lo hacen para buscar si dos genomas son sinténicos. Ellos lo que hicieron fue determinar primero genes ortólogos, o sea, genes que se generaron por un evento de especiación. Una vez que encontraban genes ortólogos, verificaban si estos genes ortólogos se encontraban en el mismo orden, y lo hacían midiendo ventanas de 25 kb. Lo que ellos encuentran en este trabajo es que en la mayoría de los apicomplejos no hay una conservación de sintenia, y más o menos se puede ver en esta
en la figura, sobre todo en la parte de Plasmodio y de Teleria y Babesia, donde esto es un circos, en cada genoma está representado por sus cromosomas o sus contigs o scaffold, depende, esto está hecho en el 2011, y cada genoma tenía un grado de finalización diferente, y, y lo que muestran las líneas es donde hay homología o identidad de secuencia. Y lo que ellos ven es que en la mayoría de los apicomplejos no hay una conservación de sintenia, y a ellos como que llama la atención esta no conservación de sintenia, ya que los apicomplejos se caracterizan por no tener elementos transponibles que en general son responsables de cambiar el orden de los genes y hacer modificaciones en la estructura genómica. Sin embargo, encuentran que Neospora caninum y Toxoplasma gondii sí conservan la sintenia. Y vean en este gráfico que muestran acá el grado de conservación que ya se ve visualmente. Para que tengan una idea, acá tenemos también las diferencias que tienen estos grupos, estas especies, perdón, en el tamaño genómico. Vean que los plasmodios tienen alrededor de 20 megas, pero hay algunos genomas bien pequeños, como Cristosporidium de solo 9, y Toxoplasma gondii y Neospora caninum tienen 60 megas, o sea, tienen una gran ampliación. La búsqueda de sintenia, de conservación de la sintenia, se hace con este programa, la hicieron en este artículo, con este programa, MSScan, y en ellos encontraron para Toxoplasma gondii y Neospora caninum un total de 6.255 genes, o sea, casi todos los genes presentan un ortólogo en la otra especie, más o menos tienen unos 7.000 y pocos genes, y encuentran 244 bloques de sintenia conservada. Esto es la base que después se utilizaron los autores para después, en este trabajo, perdón, el genoma de Neospora caninum todavía no estaba definido. Ellos usan un ensamblaje provisorio, digamos, o el primer ensamblaje que estaba disponible hasta el momento, que fuera realizado con secuenciación por Sanger, y luego aparece al año siguiente este paper donde muestran ahora sí lo que es el ensamblaje de Neospora caninum, y el ensamblaje de los read de Sanger fue realizado con FRAP, y logran hacer 960 supercontigs. De esos, algunos los tienen que filtrar porque tienen una contaminación, el 40% los tienen que retirar, y lo que hacen ellos para resolver el genoma es utilizar el concepto o la hipótesis de que los dos genomas tenían una sintenia muy conservada, Toxoplasma gondii y Neospora caninum, y usan la referencia de Toxoplasma gondii para ensamblar el genoma de Neospora caninum. Entonces logran obtener 14 cromosomas de Neospora caninum. Y en esta gráfica se puede ver los 14 cromosomas y la identidad que tienen y la sintenia conservada entre los dos genomas. Y acá en estas eventos que muestran acá, en realidad son algunas proteínas importantes de superficie, y cómo es la expresión, ya que hacen, además del ensamblado genómico, en un estudio transcripcional y ven cómo se expresan estas proteínas, y también el estudio transcripcional les sirve para poder hacer la anotación de los genes. En la tabla se puede ver, acá como les mencionaba,
bueno, que tienen los dos un genoma de tamaño muy parecido, logran hacer los 14 cromosomas de Neospora caninum al igual que Toxoplasma, y tienen de proteínas codificantes unas 7100 en Neospora, 7200 y pico en Toxoplasma. Ahora, ¿qué usan para hacer este ensamblaje con una referencia? Utilizan Abacas. ¿Qué es lo que hace Abacas? Va a tomar un genoma de referencia, en este caso Toxoplasma gondii, y va a alinear los contigs obtenidos, en este caso por FRAP, de Neospora caninum, contra el genoma de referencia, posicionando los distintos contigs, invirtiéndolos si es necesario, y generando pseudocromosomas. En el caso de que haya secuencias que no estén cubiertas, se incorporan Ns. Y así se logró el genoma. Bueno, este es el algoritmo Abacas, y más o menos cómo funciona. Básicamente lo que va a hacer es orientar y ordenar contigs en base a una referencia. Bueno, dado el interés que nosotros tenemos, como les mencionaba, del estudio de estos parásitos por nuestra industria cárnica y láctea, en el 2017 logramos identificar a través de un proyecto, se lograron identificar y aislar por primera vez en Uruguay 4 cepas distintas de Neospora caninum. Y bueno, estos fueron a partir de terneros congénitamente infectados, que fueron provenientes de distintos establecimientos en distintas regiones del país. Lo primero que se hizo, aparte de una caracterización bioquímica y de infectividad de estos parásitos, fue hacer los microsatélites, que es hasta el momento como la metodología que existe para ver la diversidad. Y acá por ahí está un poquito chico, pero nosotros, bueno, tenemos las 4 cepas, y lo que se pudo determinar, acá tenemos en verde URU2, y acá en amarillo URU3, y URU1 y URU4, ya se ve que las cepas que se secuenciaron, no, las cepas que se determinaron los microsatélites pertenecen a linajes distintos, a grupos distintos, e incluso 2 de estas, que son la 1 y la 4, tienen los mismos microsatélites. Sin embargo, estas 2 cepas tienen una característica de infectividad bien diferente. Una fue aislada a partir, esta cepa generó algunos abortos esporádicos en un tambo, y la otra generó una epidemia de más de 700 abortos. Con lo cual, a pesar de que tener los mismos microsatélites, nosotros veíamos que tenían distintas características, y por lo tanto decidimos secuenciar las cepas para empezar a estudiar un poco las características genómicas y genéticas que tuvieron estas cepas. Acá, bueno, nada, este es Uruguay, nosotros estamos acá en Montevideo, y los departamentos donde se encontraron, las regiones donde se encontraron estas cepas, fueron estas, que es el sur, donde está la cuenca lechera, que nosotros llamamos, Soriano, Colonia, y San José. Los genomas que secuenciamos, los secuenciamos primero con PacBio e Illumina, y luego hicimos una segunda secuenciación con Nanopore. Lo primero que encontramos con nuestra primera secuenciación solo con PacBio, hicimos un ensamblaje con el programa de PacBio que es disponible, que es HGAP, y lo que les estoy mostrando acá es un plot, que es un dot plot, donde tenemos en el eje de las X los contigs obtenidos a partir de HGAP, y en el eje de las Y los cromosomas de la referencia de Neospora caninum. Y lo que se puede ver es que
si fuera totalmente idéntico nuestro ensamblaje, nos debería quedar toda una línea en el dot plot. No sé si alguno tiene una duda sobre el dot plot, lo podemos hablar ahora, o luego igual se los explico, pero básicamente es alinear se hace el plot a partir de un alineamiento, y bueno, si los dos cromosomas son iguales, voy a tener una línea acá en la diagonal. Acá lo que vemos es que, por ejemplo, este cromosoma, el 9, tiene una parte en un contig y otra parte en otro contig, y otra partecita en otro contig, que son estas. A ver si en la próxima la vamos a ver más claro. Acá les pongo un ejemplo donde un contig nuestro que tiene el tamaño de un cromosoma de la espora, en realidad está constituido por partes de distintos cromosomas, e incluso estos tres que eran contigs que no fueron contigs unplaced, que no los pudieron posicionar en el ensamblaje original. Y esto inicialmente nos causó bueno, un poco de inseguridad, hicimos muchas verificaciones, y la diferencia entre las tecnologías es evidente, y bueno, la particularidad que tiene PacBio, y no puse ninguna slide, pero si alguno tiene alguna pregunta también lo podemos discutir al final, es tener reads muchísimo más largos, donde la media de los reads es los 15 kb. Es muy difícil, se, se pueden generar quimeras, pero es muy complejo, y sobre todo con los softwares de los últimos tiempos es muy complejo generar quimeras del ensamblaje. Por otro lado, nosotros secuenciamos 2 cepas, y las 2 cepas nos daban idénticas en cuanto a que cuando se hacía este plot, no lo puse, pero te queda perfecto en diagonal, lo que nos daba respaldo a nuestros resultados. Bueno, entonces les comento un poquito nuestro pipeline de análisis. Este es el pipeline completo. Lo que hicimos para verificar también fue entonces secuenciar con Nanopore, y también para tener una versión final a nivel de cromosomas enteros y no fraccionado en contigs. Les muestro acá entonces, primero hicimos este ensamblaje. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, doctora, podemos ver. Este ensamblaje de PacBio, que obtuvimos un coverage muy alto de 162 por, que se ensambló con HGAP, es el que le estaba mostrando. Logramos también hacer unas pruebas con SSSpace, Scaffolding, que es un programa para escafoldear, que básicamente alinea los reads, los mismos reads de PacBio contra el genoma ensamblado, y te permite resolver o unir algunos contigs que HGAP no lo hace, pero te introduce también Ns. Entonces, bueno, con este ensamblaje estas son las métricas. Teníamos un N50 de 3,3 megabases, con lo cual era excelente. Y luego nos decidimos hacer una secuenciación con read nanopores. Esta secuenciación no nos salió de alta profundidad, nos quedó solo de 14 por. Utilizamos entonces pero los read pueden ser bastante más largos. Entonces utilizamos estos reads juntos con los de PacBio, hicimos un ensamblaje ahora con Canu, que es uno de los mejores programas hoy en día para ensamblar read largos, ya sea de las dos tecnologías, y obtuvimos este ensamblaje con un N50 muy similar. ¿Qué pasaba cuando comparábamos estos dos ensamblajes? Bueno, queríamos decidir con cuál ensamblaje quedarnos, y lo que nos pasaba era que Canu era mejor resolviendo algunas partes del genoma, seguramente porque los read de Nanopore eran más largos en esas regiones, y por otro lado HGAP era mejor para otras. Entonces acá lo que se ve en celeste son contigs
de Kanu en el eje de las X que pueden unir perfectamente varios contigs del ensamblaje realizado con HGAP. Ven acá como cuando coinciden se ve una diagonal perfecta, con lo cual yo puedo estar seguro que si pongo este contig a continuación de este, a continuación de este, voy a lograr un ensamblaje perfecto. Y en este caso, HGAP logra ensamblar varios contigs de Kanu en un solo cromosoma. Vemos que acá no vemos la diagonal, pero porque están posicionados distintos en este programa Assemblytics, que es el que se usa para hacer este tipo de plots, pero se puede ver como los contigs de Kanu cubren perfectamente un contig de HGAP. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos haciendo algunas pruebas fue utilizar un programa que se llama Quick Merge, que básicamente lo que hace es usar información de dos ensamblajes y las mergea. Con esto lo que obtuvimos fue un N50 muchísimo mayor, de 6,4, y ya nos queda a nivel cromosómico. 13 cromosomas más 120 contigs, segmentos, contigs que eran de menores a 100 kb, o sea, muy poco porcentaje del genoma. Y un genoma total de 63,8 megas. Este ensamblaje tenía igual algunos problemas y tuvimos que hacer unas amplificaciones por PCR para resolver algunos de los conflictos. Este era un conflicto que teníamos, donde un contig, en este caso el M37, no sabíamos si estaba en la configuración A. Teníamos como que lo había puesto en un contig mergeado que le llamamos acá M1, y en no sabíamos cuál de los dos era correcto. Bueno, hicimos unas PCRs y vimos cuál era el correcto, pero fue el único lugar donde tuvimos que resolver un conflicto. Y después, bueno, lo que hicimos fue usar los reads de Illumina, que también tuvimos un alto coverage, para limpiar los errores. Una de las cosas que no les dije, que ambas plataformas, tanto Nano como PacBio, si bien tienen read largos, la parte negativa es que tienen un alto porcentaje de error, que puede llegar al 10% o incluso más, y se puede resolver en gran medida por coverage, porque sobre todo para PacBio resuelve muy bien mapeando directamente los reads sobre el ensamblaje. Ahí se usa el HGAP, ya usa en su pipeline un programa que se llama Quiver, que elimina los errores, porque los errores son aleatorios, entonces no van a caer en el mismo lugar y se pueden diferenciar lo que es errores de variaciones reales. En el caso de Nanopore hay algunos sesgos, algunos sitios hay errores en algunos sitios del genoma, por ejemplo, cuando tengo una base repetida, tipo AAA, TTT, ahí se acumulan más los errores, por lo tanto es más necesario corregir con datos de Illumina. A su vez, por el otro lado, Nanopore hoy por hoy tiene menos errores que PacBio. Bueno, como sea, mapeando los reads Illumina, que tienen una tasa de error mucho menor, se pueden corregir los errores que puedan haber quedado en el ensamblaje con este programa que se llama Pylon. Y luego lo que hicimos fue filtrar, hacer algunos estudios, viendo el porcentaje de GC, y se separan también por GC los distintos organelos. Y esto es más o menos el total del core que tenemos. Los 13 cromosomas nos quedamos con 49 contigs, y ahora después les voy a contar sobre la mitocondria y el apicoplasta. Acá les puse algunas de las listas de programas que usamos, estos dos para ensamblar, el S-Space para escafoldear, que funciona muy bien, de hecho coincide bastante con el final,
el pipeline de HGAP más S-Space coincide mucho con el final que tenemos. El Quick Merge fue el que usamos para mergear. Quast se usa para sacar estadísticas. El NACMER se usa para alinear fragmentos grandes, por ejemplo, contigs contra cromosomas o cromosomas versus cromosomas, y es lo que usa Assemblytics para hacer estos dot plot. Bowtie 2, bueno, es un alineador de read cortos, se usa en este caso lo usamos para alinear los read Illumina. Pylon es el que va a hacer la corrección, y bueno, después Blast y Busco se utilizaron para luego de la anotación que les voy a contar un poquito más adelante, y después todos estos son programas de visualización. Si tienen después alguna duda me preguntan, les comento en qué los usamos. Bueno, entonces una vez que tuvimos nuestro ensamblaje final, lo que les estoy mostrando acá es que en realidad cuando comparamos el ensamblaje ya con nuestros 13 segmentos contra la referencia, que tenía 14 cromosomas, nos encontramos con varias particularidades. Algunas de las cosas que ya les comenté, que hay varios rearreglos cromosómicos, o sea que nuestros cromosomas no coinciden con la referencia. Un caso particular es la unión de dos cromosomas en uno solo. Acá tenemos el cromosoma que nosotros llamamos 1 de nuestro ensamblaje de novo, une el cromosoma 7b y el 8 de Neospora. Tenemos acá también una inversión que se ve claramente acá, este pedacito, es una inversión en el cromosoma 12, y después tenemos algunos cromosomas que están perfectos y que son coincidentes entre los dos ensamblajes. Este es un circos que muestra nuestro cromosoma 1 cómo une dos cromosomas de la que era la referencia. Este resultado en particular está respaldado por un estudio que salió el año pasado en PNAS, donde se estudia por Hi-C algunos apicomplexas, en especial en Toxoplasma gondii, y ya ellos ven en Toxoplasma gondii que hay que tienen bastante evidencia que en realidad estos dos cromosomas, 7b y el 8, forman en realidad un solo cromosoma. Y también ven ellos la inversión en el cromosoma 12. Esto de Toxoplasma. Bueno, acá lo que se ve también es el cromosoma 12, y acá se ve la inversión en nuestro cromosoma. Acá es una parte del paper donde dice justamente esto de la inversión. Esta es una figura que resume un poco, bueno, las particularidades, es otra forma de visualización. Como les comentaba, acá tenemos por un lado la unión de dos cromosomas, la inversión. Todos estos cromosomas sufren rearreglos, y estos cromosomas están idénticos o muy, muy similares entre las dos ensamblajes. Entonces, bueno, estas son las estadísticas finales, y este sería como el circos final de todos los cromosomas ahora, nombrados del 1 al 13 y de los 14 anteriores de la referencia. Como ven, acá por ejemplo se ve la unión de los dos cromosomas en uno solo, y se ven los distintos rearreglos. Ahora, si nosotros, esta sería la misma figura, nuestro ensamblaje versus la referencia, y nuestro ensamblaje versus Toxoplasma gondii. Entonces, nos surgió la duda si podía llegar a ser, dado que
en el estudio donde se realiza el genoma de Neospora caninum, se usó Toxoplasma gondii de referencia, y dado que Toxoplasma gondii también tenía, por los estudios de Hi-C, la unión de dos cromosomas y una inversión, si no sería que el genoma de Toxoplasma gondii estaba mal ensamblado o tenía problemas en el ensamblaje, de nuevo, no por la tecnología que se tenía en ese momento, y bueno, que se pueden generar determinadas quimeras. Entonces, era una pregunta válida decir, bueno, estas diferencias que se observan entre Toxoplasma gondii y Neospora caninum, acá a la derecha, ¿son reales biológicas o son fruto de que el genoma de Toxoplasma gondii estaba mal ensamblado? Entonces lo que hicimos fue secuenciar Toxoplasma gondii, y bueno, acá les muestro a la derecha el ensamblaje nuestro de Toxoplasma gondii, también con read largos, de Nanopore y PacBio, y el genoma de la referencia, y como pueden ver, lo que se observa es la unión de los dos cromosomas. Acá no se puede ver la inversión, pero está, y todo lo demás está perfecto. O sea que el genoma de Toxoplasma gondii está en buen estado, podríamos decir. Y entonces las variaciones que vemos entre nuestro ensamblaje de Neospora caninum y Toxoplasma gondii son biológicas y reales, ¿sí? Entonces lo que vemos es que entre estas especies, si bien hay una conservación, y hay una conservación del orden sinténico, no es tal como la que se pensaba hasta ahora. Además que cambia el número de cromosomas de las dos especies. Bueno, luego para la anotación usamos Companion. Es una herramienta desarrollada por Thomas Otto, del Instituto Sanger, que ahora está en la Universidad de Glasgow, que nos ayudó un poco en algunos parámetros que funcionaron mejor para hacer la anotación. Básicamente, la anotación se ve muy beneficiada si tenés datos de transcriptómica. En este caso nosotros usamos datos disponibles de Neospora, los mismos datos que se habían usado para la primera anotación, y datos que fueron saliendo, o sea que en realidad hoy por hoy hay varios estudios transcripcionales, con lo cual también teníamos mucho coverage. Esos transcriptomas, reads de Illumina de RNA-seq, se alinean con TopHat. Luego se hace un ensamblaje con Kafling, y ese ensamblaje se hace un GTF, que es el que se sube a Companion, que básicamente hace una anotación semiautomática, usando dentro de su configuración Augustus, que es uno de los programas para anotación génica más usados y que tienen una gran funcionalidad. También usa evidencia de especies cercanas, en este caso puede usar la evidencia del genoma anterior de Neospora, o incluso puedes pedirle de Toxoplasma. Y bueno, y luego hace algunos blasts, hicimos sobre los singleton. Estos son los resultados, haciendo la comparación de nuestro ensamblaje contra el ensamblaje que estaba en la referencia. Vean cómo la mayoría, por lejos, la mayoría de los genes ya estaban presentes en el ensamblaje anterior, o sea que la calidad de secuencias que se obtuvo por Sanger era muy alta. De hecho, encontramos sí genes nuevos, ahora voy a mostrar algunos, pero son la minoría, o sea que toda la parte génica ya había sido, estaba bien. Los problemas en los breaks de sintenia no molestaban para el descubrimiento de los genes o para encontrar los genes. Bueno, acá les muestro, esto también, acá en la esquina derecha superior, este es un plot que hace Companion,
donde acá en rojo y azul muestra los genes y la dirección de los genes. Este es un pedacito de un circos, y estas rayas acá negras son los nuevos genes identificados, las regiones. Vean acá que hay varios, porque es una región donde la referencia no se había para el cromosoma que había sido identificado más corto. Y bueno, y de acá lo que les muestro son unas gráficas de IGB, que es un programa para visualizar alineamientos, donde están los ritmos de Illumina de RNA-seq mapeados, donde se puede ver la evidencia que soporta distintos genes que pudimos anotar. Esta es una figura que realizamos con la misma intención. Estos son algunos de los genes a los cuales se le encontró función. Muchos de los genes nuevos quedaron anotados como genes hipotéticos o proteínas hipotéticas. Sin embargo, la mayoría de ellos presenta evidencia de transcripción, con lo cual nosotros creemos que son genes verdaderos. Luego, para ver la completitud de los cromosomas, lo que hicimos fue buscar los telómeros. Los telómeros de Neospora, y tanto de Neospora como de Toxo, son conservados, son un repetido heptamérico con esta secuencia, y acá les muestro, bueno, los telómeros 5 y 3', que se pueden obtener casi la totalidad, menos 3, con lo cual estamos muy conformes. También buscamos secuencias centroméricas, y este es un paper donde se encuentran los centrómeros de Toxoplasma gondii, y usamos estas regiones para ver si había algún grado de identidad con en nuestro ensamblaje, y encontramos, acá se ve muy clarito, pero estos son los centrómeros de Toxo, y buscamos por BLAST identidad, si existían hits en nuestros contigs, en nuestros cromosomas, y existen, con lo cual tenemos algunas regiones candidatas a ser centroméricas. Se caracterizan por no contener genes, y verificamos eso. Y esta, bueno, es una figura que resume los resultados, donde tenemos, bueno, creo que lo más que cabe resaltar es que, bueno, que hay diferencias de organización genómica entre Toxoplasma gondii y Neospora caninum. Y esto es un resumen de, bueno, todos los cromosomas que ahora renombramos, dónde están posicionados, bueno, si tienen telómeros o no, dónde están posicionados los posibles centrómeros, y después también identificamos regiones de repetición. Esos en general, con otras tecnologías de read más cortos, incluso Sanger, no es posible ensamblarlas, se colapsan, y ahora con esta nueva tecnología se puede ver cuántas repeticiones hay, y bueno, hay algunos fragmentos bastante grandes de repeticiones. Y no sé cómo estoy de tiempo. Normal, doctora, Está puede bien, continuar. doctora. Sí, no hay problema. Sí, Okay. la hora está bien. Tengo unas pocas slides más, nomás. Pero para ver si me detenía, ¿no? Además de todos los cromosomas, logramos identificar los organelos, en este caso la mitocondria y el apicoplasto, y nos llevamos algunas sorpresas, sobre todo con la mitocondria. Logramos identificar 9 contigs que eran fácilmente identificables por el contenido de GC. Básicamente tienen un porcentaje GC menor que el del genoma, acá se marca en 36,8, pero cuando fuimos a analizar estos 9 contigs que tenían variación en el largo, y habían 2 o 3 2 de alrededor de 30 kb y todos los demás mucho más pequeños. Esta es una visualización de JAS, que lo que hace es
tomar un alineamiento de BLAST del CONTIG contra sí mismo, y lo mismo que la Assemblytic hace un dot plot, y acá podemos ver cuando solo tiene homología la diagonal, y si hay repetidos, se ven en estas rayitas. Las rayitas verdes en general son repetidos directos, y las rayitas rojas son repetidos inversos, secuencias que no solo están repetidas, sino que aparte están invertidas. Y este patrón es un patrón muy peculiar para la mitocondria, y lo que vimos que este patrón estaba conservado en los 9 contigs, y acá lo que hicimos fue un alineamiento de este contig que estamos viendo acá, que es uno de los más grandes, de 32 kb, de Neospora caninum, contra otro contig de los que resolvimos, en este caso de 16 kb, y esto es una visualización del programa ACT, del Artemis de Sanger, que es una herramienta para comparar, y cada rayita de estas va a ser una región que tiene homología, una identidad determinada. El color de la rayita es porque varía la identidad. Y como ven, es como un entramado de regiones que se repiten una y otra vez en los contigs, y de alguna forma mezclan o reshufflan todo el contenido génico. De hecho, acá en la parte inferior y superior se muestran la notación, y los genes mitocondriales, la mayoría no están enteros, están como fragmentados o tienen algunos problemas. Cuando cuando comparamos esto con Toxoplasma gondii, también nos da muy similar. O sea que se mantiene este tipo de mitocondria, que no sabemos todavía muy bien eh, cómo estaría funcionando, y acá está la comparación de Toxoplasma gondii contra Neospora caninum. ¿Sí? Estos más o menos distintos contigs, cómo varían entre ellos, pero todos tienen la misma estructura, y este último plot, el G, es Toxoplasma contra Neospora, y básicamente se puede observar lo mismo. Y bueno, y por último, encontramos también el apicoplasto. El apicoplasto está determinado, no estaba disponible, se 30 contigs, uno de más de unos 40 kb, y el otro de unos 25, que están graficados acá en estos, yo no lo veo, en estos just plot. Vean cómo inicia con un repetido inverso, que es esta raya roja, acá, o sea, tiene un repetido inverso grande, y ya al final también empieza a repetirse, y se repite también con la parte que está al inicio. Tiene una estructura peculiar. Este es el otro fragmento, y bueno, lo que hicimos fue mapear los reads nuevamente contra el genoma, y vemos este plot, que es un plot de coverage, donde se visualiza esta joroba acá, que aumenta mucho el coverage en una región, y después como más o menos como que se queda estable. Entonces, suponemos que para este contig, el más grande, hay una región en realidad que está repetida en el genoma real del apicoplasto. No sé si se entiende esto. Por lo tanto, lo que hicimos, bueno, y acá está la misma figura para el contig más pequeño, y en rosado lo que vemos es el porcentaje de GC. Vean cómo disminuye mucho el porcentaje de GC, la media de GC del apicoplasto es de 23, hay regiones que tienen mucho menos de 20, que es esta región, ¿sí? O en este caso, estos extremos. Estas regiones además, si se hace un blast, se muestran que
tiene una identidad alta, del 99% una con la otra, y esta es, en la parte C sería la anotación, y vemos cómo se mantiene parte de los genes, la anotación, con lo cual se podría llegar a mergear estos dos contigs en uno solo, que es lo que se muestra aquí abajo, como si fuera solo un apicoplasto. Entonces ahí sería de un total de unos 50 kbs, y igual sería el coverage, donde la joroba no se reduce bastante, igual queda aumentada esta parte de acá, de este repetido. Y la otra cosa que sucede es que el coverage disminuye en todos hacia los extremos, y esto iría en contra con que el genoma del apicoplasto fuese circular, lo cual también es bastante raro. Con lo cual esto, bueno, queda como para investigar, nos llama mucho la atención, no tenemos la respuesta final de qué es lo que está pasando aquí. Bueno, y nosotros, nuestra idea es como seguir trabajando. Lo que vamos a hacer son estudios transcripcionales. Se han seguido aislando cepas en distintos predios, en otras localidades, y vamos a seguir trabajando. En especial se están haciendo algunos estudios de virulencia, y tratando de estudiar algunos factores de la membrana, algunos genes que puedan diferenciarse entre Toxoplasma gondii y Nespora caninum, pero todavía eso no tengo muchos resultados. Para finalizar, nomás comentarles que la mayoría de este trabajo lo realizamos con Pablo Márquez, que es un estudiante que va a empezar su maestría ahora, y todo el aislamiento de las cepas y la caracterización de las cepas de Neospora la hizo un estudiante de doctorado, Andrés Cabrera, que pertenece al laboratorio de biología de los apicomplejos del Instituto Pasteur, que es la responsable, es María Eugenia Francia, con la cual estuvimos trabajando mano a mano con ella, y bueno, con Carlos Robelo, que es el director de la unidad de biología molecular. Y bueno, el trabajo lo realizamos en la unidad de bioinformática, que es donde físicamente me encuentro, y los recursos son de la unidad de bioinformática. Y bueno, después las agencias financiadoras, la ANI y el INIA, y los institutos participantes, que es la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur. Y bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias, doctora Luisa. Estamos muy complacidos de haber escuchado una ponencia tan importante, tan completa, y por supuesto tan interesante y motivante para quienes están pensando estudiar o ahondar, hacer investigaciones en este ámbito, ¿verdad? Así que varios de los que están aquí presentes están por ahí, que algunos trabajan en genómica y específicamente con apicomplexos, ¿no? Bueno, en mi caso yo trabajo también con Cruci, con Bruce, pero más en la parte estructural, aquí, Okay. aquí en Brasil. Entonces más o menos ya entiendo la parte también de su trabajo, y en esta oportunidad sobre los apicomplexos es todo un mundo, la verdad, también es todo un campo bastante interesante. Muy bien, entonces ahora vamos al tiempo de las preguntas. Doctora, tengo algunas preguntas para usted de los que están conectados con nosotros, y los voy a leer. Dice así. La primera pregunta de Alexandra Ogutia. Dice, en base a su experiencia en este estudio, en el caso de un genoma con muchas repeticiones y sin un genoma completo publicado para usar como referencia, ¿qué es lo que sugeriría? Dice, existe una subespecie, pero al hacer el ensamblado y alinearlo con un mapa óptico no demostraba ser una buena referencia. Y pues como postdata dice, es un genoma bacteriano. Yo recomendaría hoy por hoy usar estas tecnologías de secuenciación de red largos. Ya han bajado mucho los costos. Nosotros hemos secuenciado y ensamblado también Trypanosoma cruzi, que es un genoma altamente
muchos problemas, porque no solo tiene repetidos en tándem muy grandes, unos satélites que llegan a ser más de 40 kb, sino que tiene familias multigénicas, lo cual dificulta mucho el ensamblaje, y con los RID largos lo hemos podido desentramar, no a nivel como los que les estoy mostrando hoy, que logramos tener los cromosomas completos, pero sí mejorar muchísimo lo que se conocía hasta el momento. Yo me imagino que para una bacteria sería mucho más fácil acceder a este tipo de tecnologías, en cuanto que probablemente el tamaño ayude a tener un ensamblaje completo. Si no es posible por tema de costos, bueno, no creo que el costo ahora sea un impedimento. Claro, cuando son genomas chicos se encarece. Si no, bueno, se puede probar varios ensambladores. En realidad, lo que uno haría es como probar varios ensambladores y ver que más o menos tengan la misma información y, bueno, confiar en eso. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos más preguntas. Dice de Livia Rodríguez Anaya. Dice, buenas tardes, doctora. Yo tengo un genoma en draft de una ameba de vida libre, Balamoutia mandrillaris, obtenido de un ensamble con mazurca con hits de Illumina, aproximadamente 100x, ¿no? 100. Y tengo planeado secuenciar también con nanopore para obtener un ensamble híbrido y ver si podemos cerrarlo de esa manera. Me llama la atención que con nanopore solo obtuvo 14. ¿Esto a qué debió? Y por último, si podría explicar un poco más sobre el merge de contigs duplicados, por favor. Bien. En nuestro caso, nosotros compramos en laboratorio, compró un mini ion, y bueno, fueron las primeras secuenciaciones que realizamos, con lo cual teníamos bastantes problemas, y tuvimos, bueno, primero porque pusimos, como estábamos haciendo algunas pruebas, secuenciamos Neospora caninum junto con, con Toxo, hicimos una secuenciación, y también probamos con Trypanosoma cruzi, hicimos otra secuenciación mini-ion. Y bueno, tuvimos problemas en cuanto a la cantidad de reads, y tuvimos una secuenciación, no la utilizamos, que nos pasó que teníamos read cortos, y eso fue porque fragmentamos inicialmente. Para obtener read largos, para hacer ensamblajes genómicos en especies de tamaños grandes, no se usa fragmentación, se usa directo, y hay diferentes kits para secuenciado, y hay un kit que se usa en Nanopore que es justamente para read largos, sí, para obtener la mayor cantidad de reads que sean lo más largo posible, que es lo que te interesa al hacer un ensamblaje híbrido. Igual, en algunos casos, tener ya un 14 por, un 20 por, te ayuda a posicionar, si vos tenés una alta cobertura con Illumina, generar los contigs y posicionarlos, hacer ese ensamblaje híbrido, que en realidad se usan los read largos para hacer lo que yo les mostraba, lo que hace Abacus, digamos. Ordenar y posicionar los contigs que tenés realizados con otra tecnología. Y en eso no precisas un alto coverage. Si el genoma tiene regiones repetitivas o regiones de baja complejidad que son muy extremas en GC, bueno, ahí donde Illumina tiene problemas de secuenciación, o sea, donde no tenés casi coverage, ahí es necesario usar estas tecnologías para obtener la información directamente, o sea, para quedarte con esas bases. Y el contigs duplicados, no sé si se refiere a la parte de lo que hicimos por PCR. ¿Puedes poner en el chat eso?
bueno, solo nos menciona sobre el merge de contigs duplicados. Livia, si podrías de repente darnos un poco más el detalle de tu pregunta, sería bueno, ¿no? Para, Sí, si Sí, quieres ver ahí, dale. una parte, doctora, donde explicó que obtuvo unas repeticiones por contips y que los tuvo esa parte que no sabía muy bien cuál era la orientación correcta de las dos opciones que tenía y que lo tuvo que validar por PCR. No le entendí muy bien a qué se debió. Perfecto. Lo que nos pasó es que cuando se hace el merge de estos dos ensambladores, en general lo que va a hacer el programa es decir, bueno, este contig está a continuación de este, los une y me genera un contig solo igual que este. Si son coincidentes, lo que va a armar es este contig. En algunos casos usa la información de uno, en otros usa la información del otro. Y acá en rojo está una secuencia que estaba presente en los dos ensamblados, pero en lugares distintos que no eran compatibles. Entonces, si ves acá, es este fragmento que se llama acá H37, el programa merge lo ponía este config H37, a continuación de él ponía el H45, ¿sí? Y formaba este config donde lo pusimos esta unión que la llamamos C. C es por el juego de primer que usamos para definir. Este mismo H37 que está acá, se usaba el merge lo usaba solo una parte para armar un config que acá se llama M1, ¿sí? Que a continuación estaba H1. Con lo cual lo cortaba el programa a este config, usaba solo una parte, y a continuación de ese fragmento ya ponía otra secuencia, no sé si es claro, ¿sí? Sí, doctora. Entonces, lo que hicimos fue hacer un 3 set de primers, esto para ver si el H37 era continuación del H45, verificar esta unión de estos dos contigs. Otro set de primer para verificar la continuidad del H37, si este contig, esta secuencia que estaba a la izquierda, se continuaba con la de la derecha, al revés. O si este fragmento de la parte inicial del config H37 se continuaba con este H1 y por lo tanto este config, que lo llamamos acá C181, era verdadero o era una quimera. Y bueno, resulta que los primer bases son los que dan, y entonces descartamos este ensamblaje M1 y recortamos esta secuencia de aquí y consideramos que C181 era una quimera del ensamblaje. Ok, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. De nada. Bien, perfecto. De antemano felicitar a los participantes a los asistentes por estar muy atentos, haber estado muy atentos y hacer estas interesantes preguntas. A ver, vamos a la pregunta de Manuela Gutiérrez. Dice, ¿cómo funciona más detalle HGAP y Artemis para visualización? Bien. HGAP es el programa que usa Read de PacBio. Solo puede usar Read de PacBio, no acepta Read de Nanopore. Lo que hace inicialmente es alinear los reads entre ellos y hacer unos supercontigs donde luego va a mapear los read mismos contra ellos y ver qué soporte tienen
y ahí hacer un filtrado según tengan mayor soporte, y luego hace la corrección a partir de ese mismo mapeo, de mapear los contigs. Lo primero que hace en realidad es un control de calidad de los reads. Tiene una parte que en algunos programas, si usás Illumina, por ejemplo, lo vas a hacer con FastQC y vas a filtrar. Bueno, lo primero que va a tener es hacer ese filtrado, donde descarta reads y se puede manipular. En general, que tengan más del 15% de error te los descarta, eso se puede correr. Que estén sesgados, también te puede descartar reads que estén repetidos, o sea, que no tengan nueva información. Y ya te va sacando las estadísticas, te saca estadísticas del largo, de la media de los reads, de la cobertura. Te saca después también gráficas sobre cuán representado está cada contig por los reads. Ahí ves también algunos artefactos que se pueden filtrar de secuencias de contigs que están sobre representados. Cuando los blasteas contra las bases de datos te das cuenta que pueden ser contaminación, por ejemplo, o quimeras del propio PacBio, que son solo los primers de PacBio. Y básicamente funciona como es complejo de instalar, pero funciona como un visualizador web con una interfaz por navegador, y es muy intuitivo en el uso. Y en realidad se llama SMRT, el paquete que tiene HGAP, y tiene varios otros programas que también se pueden utilizar. Y dentro del pipeline de HGAP, lo último que usa es Arrow, que es esto que usa para alinear los reads y hacer el pulido, lo que llamamos sacar los errores. Y por otro lado, Artemis para visualizar, bueno, es un programa muy útil, es desarrollado por el Sanger. En realidad Artemis tiene una infinidad de utilidades como un Genome Browser, pero se usa mucho para anotación. El Artemis en sí, cuando vos subís tu genoma o tus contigs, puedes subir también tu anotación, puedes generar anotación nueva, puedes sacar estadísticas de GC, GCSQ, AT, podés también subirle ahora información de archivos BAM, de alineamiento, por ejemplo, de RNA-seq, y entonces ves si los genes que vos tenés anotados se están expresando o no. Podés generar nuevos atributos, o sea, nuevas features de anotación. Eso es el Artemis. Lo que nosotros más usamos, por ejemplo, para los plots de la mitocondria y eso, es el ACT, que es una versión distinta del Artemis, que es, bueno, ahora no me acuerdo el acrónimo, pero es de comparativo. Entonces, vos lo que le das de comer al programa en realidad es un blast simple. Cuando vos haces, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de las mitocondrias, hacíamos un blast de un contig versus el otro, y esa es la salida del blast directamente, es la que le das al ACT, le das tu base de datos, tu query, y el blast que los une, y te genera esos plots donde te muestra la homología entre las dos secuencias. Básicamente te plotea el blast, todos los hits que tengas, y ahí tiene distintas herramientas, además de que te puede hacer plot de composición, podés subirle algo de coverage, eso no lo he utilizado, pero sé que se puede. Se puede también filtrar por identidad, tenés como unas herramientas para filtrar, se pueden dar vuelta a los contigs, bueno, tiene varias utilidades interesantes. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, doctora. Caroline Vega nos escribe y dice, una consulta, ¿qué programa me recomienda para hacer variaciones aminoácidicas?
tengo un conflictos con SNEEP, bueno, debe ser un programa, ¿no? SNEEPPF y otros programas que no recuerdo el nombre, el cual ambos programas me dan resultados diferentes. Bueno, lo que está preguntando es por variación de nucleótidos. El SNP effect es una vez que... Sí, es Sleep Effect, me imagino. Es un programa en realidad es para ver los efectos que tienen los SNP que hayas podido identificar. Los programas más usados para identificar SNP son GATK, que se usa mucho para genomas complejos como humano, y después directamente VARScan o sí, SumTools y VARScan son los más usados. O sea, el MPyLab de SumTools es el que yo utilizaría con VARScan. Y Snip Effect para ver las variaciones. Siempre en la búsqueda de SNPs lo que se puede hacer es quedarse con aquellos SNP que si vos corres 2 pipelines de SNP que sean coincidentes entre los dos, y esos probablemente sean los más seguros que tengas. Y bueno, siempre hay que no perder de vista cuál es el interés final de la investigación, y en general tienen poco errores, la mayoría, si vos tenés un buen coverage en el alineamiento. No dejes de mirar los alineamientos, que es lo principal. Perfecto. Muy buena recomendación, doctora. Hay una pregunta más, dice, muy amena, buenas tardes, doctora, muy amena, interesante la plática. Dice, para el caso de la construcción de pipeline, 13 componentes, y en el caso de la anotación, ¿tuvo que pagar por alguno de los servicios o son del uso libre para investigación? Todos los software que usamos son de uso libre, todos. Usamos todo en plataforma Linux, y todos los software que están en la presentación son gratis, sí. Ya, perfecto. Eso es bueno para poder también incentivar más la investigación y que no se encarezcan muchos costos, ¿no? Sí, está muy bueno eso. Vamos a continuar, dice. Muchas gracias. Bueno, Alexandra ya nos había contestado, escrito. Excelente charla, dice Laura. Marcela, ¿nos podría regalar, por favor, su correo electrónico? Sí, como Sería no. muy buena, doctora, sí podría. Y también me parece que comentó acerca de la presentación, de si podría Sí, la puedo proporcionar. dejar la presentación, y mi correo electrónico es L, como Luisa, y Berna, o sea, lberna, todo junto, @pasteur.edu.uy. pasteur.edu.uy. Si quieren la puedo escribir acá en el chat, ya les queda todo. Punto .ur de Uruguay, o UY, creo que es, ¿no? UY, sí. Ya, perfecto. Parece que lo escribí bien. Bueno, hay un par de preguntas más. Dice, Sí. felicitaciones por el trabajo muy completo y profundo, doctora. Dice, mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que tiene la secuenciación y el ensamblaje del genoma del aplicoplasto en comparación con el genoma nuclear? Genoma nuclear. Sí, no tiene diferencias, en realidad son un subproducto. Cuando nosotros ensamblamos, ya obtuvimos los contigs del apicoplasto. Lo único que no corrimos para ellos fue el merge, porque básicamente nos unía esos contigs y teníamos dudas de que fueran así, y entonces los investigamos un poquito por separado, nos fuimos como un paso atrás, y vimos qué pasaba si no los ensamblábamos, o sea, si no los mergeábamos. Pero básicamente es un subproducto de la secuenciación misma. Cuando se analizan los contigs, claramente se ven cuáles son los mitocondriales y el apicoplasto por el contenido en GC, y también tuvimos un poco de contaminación proveniente de las células Vero, que eran contigs que daban contra macaca mulata, contra monos,
propios fueron poquitos por suerte, pero también se pueden ver básicamente blasteando los contis contra las bases de datos. Eso también es un control que se tiene que hacer, verificar que todo el ensamblaje sea del organismo que se está en estudio. Bien, doctora. Y coméntenos, por favor, un poquito más acerca del funcionamiento del Assemblytics. 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 El Assemblytics lo pueden buscar, es una página web que básicamente se le da de comer un archivo .dat que se obtiene con este programa que se llama NACMER, que está acá ahora no. Sí. Este NACMER es un programa de Mamer que básicamente alinea permite hacer alineamientos de fragmentos largos. O sea que en este caso lo que hicimos fue alinear, por ejemplo, nuestro ensamblaje contra el ensamblaje de referencia, pero también te permite, vos podrías alinear, por ejemplo, que también lo hicimos, dos tipos de ensamblaje. O sea, haces el decano contra HGAP, etc., ¿no? Ya se le pide que sea en ese formato .dat, que luego subís como arrastrando directamente en la página web y te genera esos plots súper informativos que son los dot plots. En la página de Assemblytics incluso te da la línea de comando que tenés que usar de NACMER, o sea que está ahí perfecto. Perfecto. Bien, tenemos creo que una pregunta más, porque también debido al tiempo tuve que cerrar las preguntas. Sí, dice, ¿cuáles son las diferencias? Ah, no, ese ya lo he leído, disculpen. Además de Augustus, me dice Diana Oaxaca, me imagino que debe ser de esa ciudad. Bueno, un saludo para ella también. Dice, además de Augustus, ¿qué programa recomendaría para anotar un genoma de eucarionte? Y bueno, gracias por la plática. Bueno, la anotación es todo un tema. Yo recomendaría hoy por hoy Augustus. Y me quedaría a no ser que lo que te interese sea lo que más te interese y estés dispuesto a trabajar 1 año y medio en anotar el organismo que tenés, iría por una anotación inicial con Augustus, con información de RNA-seq, ahí cambia mucho, y me quedaría con eso. Hay varias otras, pero ahora no las tengo muy en mente. Está GenMark, algunas desarrolladas por el MBL también, depende del organismo, pero creo que lo que está funcionando mejor es Augustus. Augustus con datos de transcriptómica. Después se puede explorar, si el objetivo es tener la mejor anotación del mundo, bueno, ahí sí hay que probar. Invertir tiempo en estudiar y probar varios programas y ver todo lo que coincide, lo que no coincide, hacer estudios de homología, de ortología con otras especies, etc. Pero es como todo un tema. Hay personas que son más expertas, yo no me considero una experta en la anotación genómica, es bastante arduo. Perfecto. Hay una pregunta más adicional, ya es la última, doctora. Dice, gracias por la charla, me pareció muy curioso los reordenamientos cromosómicos de los apicomplejos. ¿Alguna posible explicación por qué no se ve tanta sintenia? ¿A qué se debe estos muchos reordenamientos? Y por otro lado, Toxoplasma y Neurospora, por el tan parecido que tienen, al parecer han sufrido procesos de especiación. ¿Se han encontrado genes de virulencia en específico que se relacionen con algún tipo de hospederos en específico? Es muy interesante la pregunta. Estuvimos buscando algunos dominios y encontramos algunos dominios donde
están los eventos de quiebre de la centenia entre las especies. Las especies igual, a pesar de que tienen una estructura biológica a simple vista muy similar, bueno, tiene un proceso evolutivo independiente largo. Bueno, hay distintas estimaciones del tiempo de divergencia que tienen. No está muy bien estudiado esa parte, pero bueno, tiene una trayectoria evolutiva que seguramente le permitió hacer estos rearreglos, y es una curiosidad que comparten con otros apicomplejos, ¿no? Como les mostraba inicialmente, que no tienen elementos transponibles y que de todas formas tienen un montón de rearreglos, incluso ampliaciones o reducciones genómicas bastante significativas. Así que no puedo dar una respuesta certera. Sí hay genes de virulencia específicos, como el ROD8, que es una proteína de superficie que se cree que se pseudogenizó, por ejemplo, en Neospora, no permitiéndole infectar a algunos mamíferos. Pero todavía hay bastante trabajo por hacer en ese sentido. Bien. Muchas gracias, doctora. La verdad que estamos bastante complacidos de su ponencia. Ha estado bastante interesante, y pues animo a los asistentes también para que puedan conectarse con la doctora y también poder ahondar más en esta rama tan interesante que es genomas de los apicomplexos, ¿no? También, y de otros organismos, ¿no? También, a pesar de que son muy pequeños, son muy interesantes. Muy bien, ahora quiero comentarles algunos detalles, agradeciendo, por supuesto, a la organización, agradeciendo primeramente a la doctora por su tiempo, doctora Lisa Berna, ya tienen su contacto, y bueno, a través de ello pueden también mandarle la presentación. No sé si podría, doctora, de repente mandarle a Percy, que es el que... Sí, le envío a Percy la presentación. Entonces, las personas interesadas nos pueden escribir al correo también de nuestro contacto, para que pueda también enterarse, para que pueda también obtener este material. Yo voy a compartir unos datos interesantes aquí. Bueno, hacerles recordar nuestras redes sociales. Como ustedes saben, esta es una edición de nuestros webinars Bioinformatics Applications, que se va a realizar este mes y el mes que viene, mayo y junio, entonces, organizado por la Sociedad Peruana de Bioinformática y la Comunidad Científica Lambayecana. Tenemos Facebook por parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática, y síganos también en nuestro Twitter, y las consultas, y bueno, la presentación también lo pueden tener a través de nuestro contacto, contacto@bioinformatica.p. ¿Okay? Entonces, síganos por favor, porque tenemos bastante información también que poder compartir con ustedes, y pues más o menos estamos en la mitad de nuestros webinars. Nos quedan 5 más para poder, igual, con nuestro objetivo principal es difusión de la ciencia. Y para el próximo webinar tenemos la presentación del doctor Javier de las Rivas con el título Genómica, Interactómica, Bioinformática en tiempos del coronavirus, una visión ómica para abordar una pandemia en el siglo XXI. Va a ser el día viernes, viernes 29 de este mes, en una semana, la próxima semana, a la 1 de la tarde, hora Perú. Todos los detalles en nuestras redes, por favor síganos en la página de Facebook. Ahí vamos a estar colgando todo ello, en Twitter también. Entonces, sigamos en contacto, y muchas gracias a los asistentes, al comité organizador, por supuesto también, y principalmente a la doctora que le hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias a todos por los comentarios, y nos vemos la próxima. Perfecto, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. ¿Okay? Bueno, con nosotros será hasta en una semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.